intersticial peligrosa, por lo tanto eran dignos de sospecha. Siempre han sido los cholos y mestizos sospechosos. Desde esa perspectiva, en el caso de los ayllus y pueblos indígenas, es decir, la República de indios, que los traen por España a partir de años antes de la llegada de los conquistadores hispanos y cuando se desplegaban como sociedades autónomas. En estos dos últimos casos, de ese pensamiento supuestamente conservador, no es el contrato con el nuevo Estado lo que funda la nación, sino es el mito, que precede además al Estado. Y ambos a la larga van a generar distintos tipos, además de etnonacionalismos. Y eso lo podemos ver, por eso me parece súper actual tu texto. Bueno, no voy a extenderme más sobre otros aspectos que vos tocas, como por ejemplo el problema del Estado-Nación, que es otro rollo, y vos lo tocas sutilmente. No obstante, me gustaría enfatizar que la lectura de tu libro posibilita abrir varias preguntas sobre el resurgimiento de los nacionalismos y sobre estas poderosas metáforas de las ideas de nación, que además creo que son múltiples y variadas. Y es paradójico porque son todo y no son nada. Son imaginarias y son también reales, porque gobiernan nuestra vida. Simplemente, cuando yo he leído tu texto, a mí se me han venido un montón de ideas y las he puesto acá y las voy a leer. Y digo, una línea de apertura que me provoca tu texto, este texto me he quedado más bien con preguntas que me han venido mientras leía tu libro. Una, ¿qué tipos de ideas de nación se han consolidado en la actualidad o cuál predomina en Bolivia? Esa que postula de Building Nation. Bueno, de hecho, las postulaciones constructivistas ahora están de modas, ¿no? Todo es constructo social y nada, por ejemplo, es biología, excepto ese bicho llamado COVID que persigue a otros bichos más grandes para matarlos y además sin distinción de nación y nacionalidad. ¿No ven? Eso no es constructo. Otra idea que se me ha venido es será la idea herderiana en la que los mitos, las instituciones antiguas, las leyendas, las formas de vida ancestrales o las viejas formas de relacionarse son importantes o no. La idea de nación-contrato, esa que muestra que al final del camino de los muertos de hambre, no es una frase mía, es de Galeano. Existe un gran letrero luminoso que dice en letras mayúsculas libertad, igualdad y fraternidad. ¿No? O la idea de nación-órgano, o idea organicista de nación, y se me ocurre además, se me viene a la cabeza eso que aprendíamos en la universidad, ¿no? La conciencia nacional, el yo nacional, ¿no? Que era una de las cosas que manejábamos en sociología. O esa idea, la telurista de nación, que nos señala que el personaje más importante en Bolivia es el viento, y que es el macizo andino que precede a las culturas humanas, al Estado, incluso a la misma idea de nación, y que además nos sobredetermina. Eso es muy fuerte y esas metáforas son muy fuertes en la plástica, en la música, en la literatura, ¿no? O la idea de ethnic nation, en el cual, por ejemplo, el hombre de Hawaiiku, con más de 10.000 años de antigüedad, sea posiblemente la mejor evidencia que tenemos de un poblamiento temprano. Aunque al final vamos a descubrir, les puedo asegurar como arqueólogo, que inevitablemente todos, sin excepción, somos igual que ese hombre de Hawaiiku, todos somos Homo sapiens sapiens. Así de simple. Bueno, para terminar, voy a volver a una de las ideas que he querido centrar. Si el pasado no existe, tu libro forma parte de una nueva y poderosa forma de crear nuevos pasados. Y creo que es un quinto contexto arqueológico, el de la segunda vida, el de una segunda vida en el mundo actual. No solo de esos papeles y esas voces perdidas que se van, sino en la presentificación que esto significa y que aparece en tu libro. Y eso me parece muy lindo, me parece extraordinario. ¿Por qué? Porque no son representación de nada, sino que tienen una nueva y verdadera presentación. Tal vez como vocación, tal vez esas ideas, esta segunda vida tenga esa idea de Zygmunt Bauman vinculada a la postulación, que tú también la trabajas, ¿no? En la medida que su debate ocurre hoy, hacia adelante.
Bueno, cuando estaba escribiendo esto me ocurrió una cosa bien rara, porque me vino a la cabeza a la canción de John Lennon, Imagine, y me he muerto de risa yo mismo, he dicho, la idea, postulación, Imagine, y wow. Y te lo digo porque aparecía más o menos como que estaba haciendo, de que era serio lo que estaba haciendo, y me ha venido Imagine. No obstante, creo que toda postulación tiene que ver con el no ser, ¿ya? Con un imaginario. Es decir, esa llamada caja vacía, que Levi-Strauss la llamó además la estructura ausente, y el CISEC la llama significado flotante. No, pero que cada vez que los cientistas sociales abren esa caja vacía, paradójicamente siempre está llena. ¿Por qué? Porque creo que siempre historiadores, arqueólogos, etcétera, tratamos con el ser. La postulación trabaja sobre otro nivel. Por eso siempre creo que esa caja vacía está llena, aunque suponen de que hay algo flotante, algo ausente, que es en realidad lo que da vida a toda esa cosa. Bueno, con eso concluyo. Simplemente quiero felicitarte, Gabriel. Nos conocemos ahora finalmente face to face, aunque no se ve en el face. Y también quiero decirte que tu libro creo que de aquí en adelante va a tener una vida propia y autónoma al margen de ti. Y creo que me parece, esa cosa que me parece de una cosa que es importante. Tu propio libro va a tener su propia presentación y ahí va a circular por el mundo. Me ha gustado leer mucho tu libro, ya te he dicho, no aceptaba mucho las presentaciones, pero lo he hecho porque este tipo de temas nuevos me gustan y además tiene un aire fuerte de rebeldía. ¿Ya? Quería decírtelo. Bueno, muchas gracias y con eso concluyo. Lo he hecho desde la arqueología. Gracias. Muchas gracias. ¿Se me escucha, verdad? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, después de esa maravillosa presentación, ¿qué podría decir de mi propia obra? Creo que el doctor Walter ya, ya la descubrió, ya la describió más que suficiente, así que no quiero ser tan vanidoso. Así que quisiera más concentrarme en unas consideraciones, tal vez, sobre las diferencias entre el estudio del pasado que existen entre la arqueología y la historia, ya que estamos hablando en el tema. Y me gustaría empezar con la observación sobre, en primer lugar, que hay dos tipos de personas que estudian la historia, o se pueden dividir en dos grupos, más allá de posiciones teóricas o metodológicas. En primer lugar, existen las personas que consideran que estudiar el pasado es como visitar un país extranjero y darse cuenta que estas personas hacen las cosas como nosotros. Esto es entendible, pues incluso las personas del pasado tenían preocupaciones que son como las nuestras. Cosas que nos podemos identificar. Tenían que ganarse el pan de cada día, preocuparse de trabajar, preocupados por acontecimientos políticos que los rodeaban y así. Sin embargo, por otro lado, también existe el grupo que, por el contrario, piensa que estudiar la historia realmente es como visitar un país extranjero, pero al visitar este país extranjero te das cuenta que sus habitantes no hacen las cosas como nosotros. Siempre existe, cuando se visita cualquier país extranjero, esa sensación de que las personas actúan y valoran cosas muy diferentes a nosotros. Pero esos detalles solo son percibidos una vez que uno ya tiene cierto conocimiento del país y de sus personas. En el caso del pasado, esta idea en general no es muy diferente, pero con una pequeña diferencia. Una vez que empiezas a entender cómo pensaba la gente del pasado, también te das cuenta que estos detalles que nos hacen diferentes son incluso más radicales que las de nuestros coetáneos en otros países. Te empiezas a dar cuenta que esta misma gente del pasado valoraba y percibía de forma muy diferente cosas que hoy en día damos por sentadas. El espacio puede ser una de ellas. Para las personas del pasado, antes de la era de la globalización, el mundo era un lugar mucho más grande, por ejemplo. El tiempo también era percibido de forma diferente.
no es que no entendieran la diferencia entre presente y pasado y futuro, pero su comprensión de lo que era el pasado antes de la aparición del reloj del bolsillo, y sobre todo si era un campesino o una persona poco educada en épocas pasadas, tan solo se remontaba a su comprensión del pasado unas cuantas generaciones atrás, a las épocas de sus abuelos, por ejemplo. Pero se podrían enumerar muchas más: la religión, la justicia, la estética y, por último, pero no menos importante, la comunidad. Sin embargo, tampoco es cuestión, pienso yo, de posicionarse en una actitud radical, y como bien dijo una vez el historiador John H. Arnold, es en algún lugar entre estas dos posiciones que se encuentra el elemento esquivo que nos atrae al pasado y que nos impulsa a estudiar la historia. Porque esto es muy cierto. Si las personas del pasado fueran demasiado diferentes de nosotros, marca que existe algún tipo de continuidad entre Hola, ¿se me escucha? Se corta un poquito. Seguimos en línea, ¿verdad? Perfecto. Creo que se cortó un poquito. Bueno, a lo que iba es que mi punto era que nosotros miramos el mundo actual con otros ojos muy diferentes a los de nuestros ancestros. Y tal vez por eso considero que una forma de entender cómo pensaban nuestros antepasados, aunque no digo que sea la única, es entender el concepto siempre evolutivo y cambiante que las personas han tenido y también tienen sobre la nación. De hecho, en la antigüedad, el concepto de nación tal y como lo entendemos ahora no solo no existía, sino que no podía existir. Cuando las personas del pasado hablaban sobre la nación, generalmente lo hacían como sinónimo de país o de territorio. Esto es especialmente cierto en el caso de Bolivia. Bolivia era todavía una sociedad de castas fuertemente estratificada en sus primeras etapas republicanas, lo que a mi entender impidió que al inicio de la primera república liberal, con Bolívar y Sucre a la cabeza, se pudiera crear un verdadero nacionalismo. Ahora bien, uno de los problemas al tratar de delimitar qué es la nación consiste en tratar de encontrar criterios lo suficientemente sólidos como para hacer cualquier tipo de definición. Porque efectivamente, ¿qué es lo que hace de la nación una nación? ¿El lenguaje, la etnicidad, la cultura, el Estado? Ninguno de estos criterios son completamente satisfactorios para definir a la nación, y sin embargo, ninguna nación al mismo tiempo puede ser entendida sin alguno de estos criterios. No existe, a mi entender, ningún tipo de criterio epistemológico concreto para entender lo que es la nación. Y no puede existir, puesto que el mismo concepto de nación es un concepto que está en constante cambio, en constante alteración. De ahí que, en lo que respecta a la teoría del nacionalismo, al estudiarla, uno básicamente tiene que posicionarse entre dos corrientes de pensamiento. Una de ellas sería la corriente de pensamiento primordialista, con teóricos como Anthony D. Smith a la cabeza, que precisamente habla de la etnicidad, como bien Walter lo mencionaba hace un momento. Estos parten de la idea de que las naciones han existido siempre y, por tanto, Smith parece ligar el nacionalismo a la cultura. Esto es algo que ha pegado mucho en el lenguaje popular, y así hablamos comúnmente de nación quechua, de nación guaraní y así. Pero en todo caso, tengo serias dudas, en lo personal, sobre que todo esto se sienta preciso, y puesto que pienso que este enfoque no hace una clara distinción entre Estado y nación, lo dejo ahí porque creo que es otro tema de estudio. Por otro lado, tenemos la corriente llamada estatista, iniciada por Ernest Gellner, que más bien considera que el nacionalismo debió interpretarse como una teoría de legitimidad política. Para Gellner, los nacionalismos aparecían allí donde aparecía la escritura, por ejemplo. En un principio, solo un pequeño grupo, una alta cultura o clerecía, como los llamaba, dominaba esta escritura, y esto les permitió literalmente formar los estados, que luego posteriormente llegarían a convertirse en estados nacionales. De ahí esta alta cultura imponía, gracias a que tenían el monopolio de esta lengua escrita, un lenguaje estandarizado para los asuntos oficiales del Estado. Fue tan solo más adelante, y para
resumirlo muy bruscamente, que otro teórico del nacionalismo llamado Benedict Anderson, siguiendo una línea más o menos similar, pero no exactamente similar, que trata de entender por qué posteriormente algunos estados empiezan a adoptar lenguas oficiales para toda la población. Y no es que solo los estados la adoptaran, sino que la sociedad en general los adoptaban como si fueran su propio patrimonio. Anderson aquí considera que un cambio fundamental, por ejemplo, se dio con la aparición de la prensa de Gutenberg. Antes de este invento, era difícil que grandes cantidades de personas pudieran acceder a libros. Pero con la aparición de la imprenta, esto pudo haber acarreado que se originara una suerte de mercado de imprenta, como él lo llamaba, que poco a poco fue consolidando ciertas lenguas en detrimento de otros, no solo para los asuntos del Estado, sino también para las artes o las ciencias, y hasta las mismas personas empezaron a identificarse con estas lenguas como parte de su identidad. Y finalmente tenemos como último, como para resumirlo otra vez de manera muy brusca, como un último de los grandes teóricos del nacionalismo, a Erich Hobsbawm, que es tal vez el más estatista de los tres, en mi opinión, y en su análisis considera otros asuntos, como que la aparición de los sentimientos nacionales no pueden estar desaparejados de otras fuerzas de conciencia social, incluso del mismo proletariado, tal vez. O sea que hay una cierta ligación, cierta conexión entre lo que es el nacionalismo e incluso cosas tan marxistas como la lucha de clases. Por supuesto, todo esto son modelos importantes y que nos sirven como base o guía para entender las pequeñas diferencias que hay entre tipos de nacionalismos u otros. Sin embargo, el problema radica, en mi opinión, en que estos esquemas, aunque en muchos casos fueron influenciados por acontecimientos de regiones como Sudamérica o el sudeste asiático, no necesariamente corresponden exactamente para las sociedades latinoamericanas y especialmente una sociedad como la boliviana. Porque algo que no se toma en consideración muchas veces cuando se hace crítica a estos autores estatistas es que estos eran autores principalmente europeos que estaban pensando la idea de nación europea, no latinoamericana. Es por eso que esos esquemas no entran perfectamente en las sociedades latinoamericanas. En otras palabras, la mayoría de los teóricos nacionalistas consideran que el nacionalismo, tal y como lo entendemos hoy al menos, tan solo podía llevarse a cabo en sociedades que ya estaban fuertemente industrializadas, como los países europeos. Por eso siento que a veces es muy injusto cuando se considera que estos autores no consideran lo étnico de manera suficiente o apropiada. Eso es falso. Simplemente se trata de que estos eran principalmente académicos europeos que estaban interesados en asuntos europeos, nada más. Por tanto, aunque todos estos relatos nos sirven como base teórica, siempre hay que tener en cuenta que los nacionalismos sudamericanos tuvieron sus propias particularidades. Particularidades que, en mi opinión, se deben rastrear incluso en la tradición burocrática que dejaron los españoles durante la época colonial y que poco a poco fue adquiriendo características muy particulares. Evidentemente a los españoles no les interesaba ningún tipo de nacionalismo, ningún tipo de homogeneidad cultural, sino más bien que era todo lo contrario. En primer lugar, había una diferencia basada en el color, por ejemplo, las llamadas repúblicas de indios y repúblicas de españoles que bien mencionaba Walter. Sin embargo, esta diferenciación cultural no era suficiente para los españoles. Después de todo, los criollos nacidos en las Américas eran tan educados y letrados como ellos, por lo cual un nuevo tipo de diferenciación tenía que ser creada, y ahí es donde aparece la diferenciación del nacimiento. Sin embargo, pienso que es equívoco considerar que estas diferenciaciones eran creadas tan solo por el racismo. ¿Existía el racismo? Obvio que sí. Pero ni siquiera los racismos se originan de la nada, sino que tienen que tener fundamentos que eran claramente políticos y económicos. Políticos y económicos en cuanto a los españoles peninsulares les preocupaba la autonomía de los criollos y el pretexto del nacimiento era una excusa para mantenerlos a raya. Así pues, la mayoría de los virreyes o líderes administrativos en los puestos eran españoles, lo que permitía un tenso equilibrio entre el funcionario peninsular, por un lado, desprovisto de lazos familiares en el Nuevo Mundo, y los magnates criollos, desprovistos de acceder a los altos puestos burocráticos, y por otro lado también teníamos a los indígenas destinados a la mita y al tributo. En ese sentido, algo que quiero hacer notar acá es que la concepción que tenemos a veces sobre cómo funcionaba la sociedad colonial es en la mayoría de los casos demasiado rígida y vertical. Pero esta visión es un poco falsa o como mínimo equívoca. Los españoles no eran conquistadores en el sentido exacto de la palabra,
si la sociedad hubiese sido tan vertical como pensamos, el Imperio Español no hubiera durado tantos siglos. Más bien hay que ver a los españoles como mediadores o árbitros entre todos los sectores que conformaban la sociedad colonial. Intermediarios entre los criollos latifundistas y los indígenas que querían defender sus tierras ante la corona. Era, como efectivamente lo expuso Anderson en su libro Comunidades Imaginadas, una estrategia de dividir y conquistar, pero en un contexto mucho más sutil. En todo caso, una vez terminado el dominio español, esto no significó que estas relaciones de casta altamente corporativizadas desaparecieran. De hecho, este es otro mito que pretendo destruir con esta obra. También cuando se estudia esta parte de la historia de Bolivia, se considera que la condición de subordinación indígena como tributario era algo impuesto por el Estado, lo cual no es del todo correcto. De hecho, esta lectura es muy parcializada y me parece que olvida muy convenientemente que eran los propios indígenas en aquellas épocas los que querían perpetuar el Estado tributario y eran las élites indígenas las que todavía ayudaban a eternizar el sistema de dominación postcolonial. Echarle la culpa de esto tan solo a los españoles o los criollos no es que sean intereses particulares como corporativos que querían proteger y por tanto, al igual que todos en esa época, ayudaban a mantener vivo el sistema. Esto es algo que la mayoría de las personas quieren olvidar convenientemente, pero lo cierto es que los indígenas eran tan culpables de la condición colonial como cualquiera de sus contemporáneos españoles. Entendido esto, podemos pasar a entender un poco en mi obra cómo funcionaba la ideología conservadora. Aquí yo bromeo un poco y pienso que cuando la mayoría de las personas piensan en un conservador, tienen esa idea bastante estereotipada de una persona que disfruta hacer el mal y enrularse el bigote, como las caricaturas antiguas o las películas de los años 20. Pero lo cierto es que si entendemos el contexto colonial que dio origen a ese conservador, su comportamiento es más que entendible. En un contexto en el que primaban los intereses corporativistas de castas, los sentimientos de tipo nacionalista simplemente no podían aflorar, lo que evidentemente lleva a que la clase dirigente conservadora del país tan solo viera la extensa territorialidad del país como si fuera un terruño. Pero al mismo tiempo, ¿qué se podía esperar de ellos realmente? Si los sentimientos nacionalistas no estaban formados realmente en esa época, ¿sería correcto asumir de ellos que trataran al país como si fuera su hogar? Por supuesto que no. Por tanto, a lo sumo, la relación que los criollos conservadores tenían con el territorio que habitaban tan solo era una relación que bien se podía clasificar como gamonalista, o si quieren un lenguaje más moderno, una relación de extractivismo y nada más. Sin embargo, también sería anacrónico tratar de culparlos por falta de patriotismo, cuando en estas épocas el patriotismo tal y como lo entendemos hoy no existía. Entonces, ¿cuándo y por qué realmente se vio la ansiedad de crear un sentimiento nacionalista en la población? Pienso en este sentido que la Guerra Civil de 1899 en este sentido es un punto clave. Hay que recordar que la guerra pasó en cierto periodo de ser un conflicto entre conservadores y liberales a ser una guerra de razas abiertas. Esto asustó a todos los grupos criollos en general en aquella época. Después de todo, los indígenas siempre habían sido el grupo mayoritario de Bolivia, pese a que en muchos casos no se los consideraba ni siquiera correctamente en los censos. Esto llevó a los liberales principalmente mestizos, y es algo que está sucediendo con todo, con mucho a la revolución de 1952. Un tipo de nacionalismo, un tipo de... Mil disculpas, justo me llamaron. Esto llevó a los liberales, a los mestizos sobre todo, a querer crear por primera vez en la historia un tipo de nacionalismo que antecedió con mucho a la revolución de 1952, es lo que quería decir. Un tipo de nacionalismo, claro está, entendido a su manera, una manera que quería ser vertical y con ciudadanos de primera y segunda clase. Evidentemente, como ya mencionó Walter, esto no funcionó, fue un fracaso este proyecto. Sin embargo, yo clamo que pese a todo, pese a todas las sombras que tuvieron los liberales en su tiempo, también tuvieron sus luces, porque fue este mismo proyecto de nación que luego se retomó a los años 50 con la revolución, solo que esta vez con los valores invertidos. Mientras que en el segundo periodo liberal se quiso construir un nacionalismo que iba desde la cúspide a la base, en el 52 se trató de formar un nacionalismo que iba desde la base a la cúspide.
¿se dan cuenta? Trataron de invertir los valores, tomaron la misma idea de los liberales, solamente que ya no era algo elitario, sino quería que sean algo popular. Por tanto, solo podemos conjeturar si la revolución del 52 habría sido realmente la misma sin este periodo de la misma. Ahora bien, no es mi intención en esta corta presentación dar un análisis exhaustivo sobre la teoría del nacionalismo y mucho menos adoctrinar a nadie. Sé que faltan muchos detalles que mencionar y que esta explicación puede ser un tanto somera, pero es difícil tratar de resumir teorías enteras en tan solo unos cuantos minutos. Mi intención acá es tan solo la de despertar la curiosidad de las personas y hacer dar cuenta que el concepto de aquello que llamamos como nación es mucho más complejo y rico de lo que la mayoría de las personas consideran. Sin embargo, hay una última observación más que me gustaría señalar acá antes de terminar. Con Walter ya son dos personas las que me han dicho que le parece paradójico que los liberales hicieran uso de filosofías tales como la filosofía para defender su discurso y posiciones políticas. Esto es correcto. La filosofía positivista que se utilizaba en la época, en principio poco o nada tiene que ver, que es puras contradicciones. Nos pide que protejamos la economía nacional al mismo tiempo que nos empuja a la globalización. Nos pide que seamos leales a la patria al mismo tiempo que éste nunca es leal con nosotros mismos. Nos pide que amemos a nuestros connacionales, incluso si no sabemos cómo amar. En ese sentido, considerar al nacionalismo como una ideología no es del todo acertado, y una definición más correcta, aunque mucho menos académica, sería la de clasificar al nacionalismo como una locura. Pero como una vez el gran Hugo Pratt dijo, cuando la locura es colectiva, es inútil rebelarse. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias, Walter, una vez más por la presentación. No, encantado, Gabriel. Encantado. Bueno, eso sería todo. Y felicidades, Gabriel, por tu ópera prima. Muchas gracias una vez más. Hasta luego, doctor. Chao, chao.